¿Qué tal? Bienvenidos a Neurosofía. Sé que últimamente he andado un poco desaparecido en lo que respecta a los videos de YouTube. He respondido de cierta forma ante una alta demanda académica, el cierre de parciales, los exámenes, pero afortunadamente ya tengo un poco más de tiempo y me he dispuesto a dedicarle un poco más a los videos de carácter educativo aquí en el canal, ¿no? Entonces aquí les explicaré un tema súper interesantísimo para comprender la división celular, la meiosis. En el video pasado les hablé sobre la mitosis, la cual se puede definir como el proceso por el cual una célula somática, ya sean las células de tu piel o las células de tu cabello, se dividen para poder dar paso a dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Pero ahora vamos a subir un poco el nivel de complejidad y les hablaré sobre otro tipo de división celular, la meiosis, la cual se puede definir como el proceso de división celular que ocurre en las células germinales y da origen a 4 células haploides, las cuales formarán a los gametos. Probablemente al escuchar esta definición te cuestiones qué son las células germinales, qué son las células haploides o simplemente qué son los gametos. Pero vámonos paso por paso. Las células germinales pertenecen a la línea celular encargada de formar gametos a través de la meiosis. Los gametos son las células sexuales, en este caso serían los espermatozoides en el varón y los óvulos en la mujer. Cuando decimos que una célula es diploide o haploide, nos referimos a la cantidad de juegos cromosomáticos que posee una célula. Por ejemplo, si una célula posee 46 cromosomas, ya sea 23 por parte de la madre y 23 heredados por parte del padre, se puede decir que es una célula diploide y se representa con 2N, porque posee el material genético de dos personas, de la madre y del papá, di de 2. En cambio, cuando mencionamos a las células haploides, nos referimos a que estas solamente poseen un juego cromosomático, es decir, 23 cromosomas, y estas se representan únicamente con una N. Entonces, una vez visto esto, pues podemos decir que el objetivo de la meiosis es que una célula germinal con material genético diploide se divida de tal forma que dé origen a 4 células haploides que posteriormente se van a convertir en gametos, en espermatozoides u óvulos. Pero aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se da este proceso? Pues como recordarás en el video de mitosis, yo les explicaba que esta se dividía en fases, es decir, para que se den las dos células hijas en la mitosis, se divide en fases, profase, metafase, anafase y telofase. Pues en la meiosis es algo similar, nada más que esta se multiplica por 2, es decir, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y después sigue una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Bueno, pues ahora es importante ver qué es lo que sucede en cada fase. Antes de que se dé la división celular, sucede una fase previa, que se conoce como interfase. Aquí la célula se prepara para la división, empieza a aumentar la cantidad de proteínas, su material genético se duplica, su tamaño se hace mucho más grande. Básicamente se está entrenando para dividirse. Después va a empezar la profase 1. Aquí básicamente lo más importante que va a suceder es que el material genético va a empezar a unirse entre sí, se va a empezar a entrecruzar. Esto va a generar una mayor pluralidad genética, va a dar paso a una mayor diversidad, porque el material genético se va a empezar a unir o a entrecruzar. Y otra cosa muy importante que podemos recordar de la profase 1 es que la envoltura nuclear va a desaparecer, se va a desintegrar. En la metafase 1 se van a formar unos centriolos que van a desprender una serie de microtúbulos para unirse a los cromosomas. A esto se le conoce como uso meiótico. Solo para hacer una aclaración, pues sé que el uso meiótico no se forma en la metafase, se forma en la profase. Pero como ya había hecho el dibujo, pues preferí mejor hacerlo en la metafase. Pero siempre es importante recordar que el uso meiótico se forma en la profase. El uso meiótico básicamente imaginemos como un titiritero que se va a unir a unos títeres que en este caso serían los cromosomas para poderlos mover a su propia voluntad. La metafase básicamente se va a caracterizar por un acomodo en el plano ecuatorial, es decir, a la mitad de la célula de los cromosomas. El uso meiótico se va a encargar
de acomodarlos justamente en la mitad. En la fase 1, básicamente estos cromosomas se van a orientar hacia cada polo, desprendiéndose cada vez más y más gracias a la participación del eyuso meiótico. Y por último, en la telofase 1, se va a dar también junto con la citocinesis, es decir, los cromosomas se van a empezar a desprender tanto que ahora van a formar una envoltura nuclear y van a desprenderse la una célula de la otra. A esto se le conoce como citocinesis y se van a formar dos células. Ahora, empezando con la segunda división meiótica, vamos a partir con la profase 2. Aquí básicamente lo que sucede es que el material genético vuelve a condensarse. La envoltura nuclear desaparece y empieza a formarse el huso meiótico que se encargará de mover deliberadamente a los cromosomas. Ahora, lo que va a pasar en la metafase 2 es que el huso meiótico se va a encargar de orientar nuevamente a los cromosomas en el plano ecuatorial, es decir, a la mitad. Recuerda, meta de mitad. Y en la fase 2, aquí lo que va a suceder es algo muy interesante. Los cromosomas están formados o sus mitades son llamadas cromátidas. Lo que va a pasar aquí es que cada cromátida se va a separar de los cromosomas. Una cromátida se va a ir a una célula y se va a transformar en el cromosoma de esa célula. Y otra cromátida se va a ir a otra célula para que se convierta en el cromosoma de esa célula. Así que cada una de esas cromátidas que formaban un cromosoma ahora se van a separar. Y por último, en la telofase 2 más la citocinesis, pues aquí la célula básicamente se va a partir en dos, se va a estrangular y se van a formar dos nuevas células. También se formará una envoltura nuclear que delimitará el espacio en el cual se va a mantener el material genético. Ahora recapitulando lo que hemos visto. Una célula germinal diploide se va a dividir por medio de la meiosis 1. Van a formar dos células hijas que posteriormente en la meiosis 2 se volverán a dividir para formar 4 células hijas haploides, que recordemos que se convertirán en espermatozoides u óvulos. Saber sobre la meiosis es importante, ya que gracias a este proceso se desarrollan los gametos sexuales que al fecundarse pueden dar paso a la vida. También nos permite comprender cómo es que se desarrollan las enfermedades congénitas, ya sea como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Patau. Muchas de estas condiciones se desarrollan por problemas en este proceso. Una vez dicho esto, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video en dado caso de que te haya servido de algo y consideres que le puede ayudar a alguien más. Y de ser así, nos estaremos viendo en otro video.